רב הלילה, רב שירנו, הבוקע לשמיים, שובי שובי אורתנו, מחודשת שיבתה. שובי אורתנו, מחודשת שיבתה. Buenos días o buenas tardes, bienvenidos a Breves Historias de la Historia. Entramos al segundo capítulo, a la segunda cápsula, a grosso modo, que era el Porfiriato, porque de ahí surge la Revolución Mexicana. Como les mencionaba la otra vez, voy a hacerles un breve resumen así de los hechos, así tal cual, y ya luego entramos, ¿no?, a las curiosidades o explicamos un poco más los hechos. Entonces estábamos con que en México estaba el Porfiriato, era una dictadura, y así brevemente lo que sucede, Porfirio Díaz, el dictador, concede una entrevista a un periodista norteamericano, la famosa entrevista a James Krillman, el nombre del periodista, y en esa entrevista no se sabe bien por qué, quizás por estar ante un medio, una publicación extranjera, quizás por los 80 años, no se sabe bien por qué, ¿no? El caso es que Porfirio Díaz se avienta la puntada de decir que México ya está listo para la democracia y que él verá con buenos ojos que surjan partidos, ¿no?, que postulen distintos candidatos, elija un presidente y él pueda ceder el poder y ya irse a descansar, ¿no? Obviamente los hechos posteriores pues desmienten eso que dijo Porfirio Díaz, entonces pues no sabemos si fue una mentira descarada o simplemente en la emoción del momento, pues, aunque después yo creo que se arrepintió o a lo mejor lo dijo para quedar bien y luego movió toda su maquinaria para hacer todo lo contrario. El caso es que a raíz de esa entrevista empiezan a surgir grupos que ya existían, nada más que estaban muy calladitos porque pues no querían caer en la desgracia o en el enojo del dictador, ¿no? Pero ya había grupos que estaban pensando que pues Porfirio Díaz no iba a ser eterno, ya no le quedaba mucho tiempo y esos grupos iban a querer, esos grupos pues también las personas que realmente querían una democracia en México o algo parecido, pues también se animaron, ¿no? Pensaron que por fin iba a haber apertura en el régimen. El caso es que, bueno, se da la entrevista a James Krillman, no me acuerdo si en 1909 o no me acuerdo si en 1909 o 10, bueno. Y se vienen las elecciones de 1910, nada más que antes se cumplían los 100 años de la independencia, entonces todo septiembre iba a haber festejos y después se da la entrevista, surgen grupos, hay movimientos, pero Porfirio Díaz los reprime, los castiga, los encarcela, los persigue y se llevan a cabo las celebraciones del centenario y después vienen las elecciones y para variar Porfirio Díaz queda otra vez en el poder. En noviembre de ese año de 1910 Madero lanza el Plan de San Luis, donde convoca a la población a levantarse en armas. Obviamente esto lo haces desde el extranjero, ¿no? Desde Estados Unidos, porque ahí se ha ido a refugiar. Surgen algunos levantamientos, algunos los puede reprimir el ejército porfirista, otros no, especialmente en el norte, pero no significa que nada más ahí. Y eventualmente esto en la toma, bueno, en el sitio y toma de Ciudad Juárez, que pues es en la frontera, era lo que antiguamente era el Paso del Norte, pero que recuerden que en honor a Juárez se le puso Ciudad Juárez, y aunque era una
pues no digamos una ciudad, un pueblo, ¿no? Y ahí apartado en el norte, pues tuvo un efecto expansivo en todo el país, ¿no? Toman Ciudad Juárez y a diferencia de lo que muchos creían, que toda la maquinaria del gobierno, de la dictadura de Porfirio Díaz que iba a, pues resulta que Porfirio Díaz decide que pues no quiere ensangrentar al país, eh, se establecen negociaciones con los rebeldes, que obviamente los encabezaba Madero, aunque era el líder nominal, pero había muchos intereses y muchos líderes ahí, como Pascual Orozco, como Pancho Villa, que ya se le mencionaba, pues bueno, había revolucionarios que querían que se continuara la guerra, pero Madero negoció con Porfirio Díaz, se marchó, dejó un gobierno interino que lo encabezaba el licenciado Francisco León de la Barra, que tenía la encomienda de convocar a nuevas elecciones. En esas nuevas elecciones Madero triunfó abrumadoramente y Madero se convierte en presidente de México de forma democrática. Esto es más o menos el periodo que vamos a abarcar. Y lo curioso del caso es que después de 30 años de una dictadura tan feroz, tan férrea, pues simplemente en 6 meses y sin casi derramamiento de sangre, se logró sacar a Porfirio Díaz y se logró tener unas elecciones pues democráticas donde Madero quedó como presidente. Entonces, ese es el panorama de este capítulo. En el siguiente abordaremos lo que fue la presidencia. Pero bueno, es aquí un espacio breve de unos 6 meses a partir del levantamiento del plan de San Luis de Madero, donde se logra tumbar a Porfirio Díaz. Ya entrando a los detalles, cuando se da esta entrevista con ya muchos intereses en el país, pero básicamente dentro de las estructuras del gobierno y de las clases altas, ¿no?, que eran las beneficiarias del régimen, había dos grupos. Uno, apodados los científicos, que eran encabezados por José Yves Limantour, un hombre culto, educado en Europa, fino, elegante, de clase alta, que pues, controlaba la burocracia dorada, ¿no?, a los tecnócratas, por así decirlo, de esa época, que estaban en el gobierno de Porfirio Díaz, que eran los que le daban estabilidad y credibilidad ante el extranjero, por cómo manejaban, ¿no?, el dinero, básicamente el presupuesto. Y entonces, bueno, ese era un grupo, el de los científicos, y ellos sentían que pues su líder, que era este señor José Yves Limantour, pues era el hombre mejor preparado para suceder a Porfirio Díaz, que pues a final de cuentas no era más que un generalote, ¿no? Estas personas, estos grupos de los científicos, se sentían, ¿no?, la casta dorada del porfirión, y pues ellos querían tomar el poder para que las cosas siguieran igual, ¿no? No buscaban democracia, no buscaban mejoras para la población, sino lo que querían era conservar sus privilegios con otra persona que no fuera Porfirio Díaz. Entonces, ese era un grupo. Había un segundo grupo que era el de los reyistas, porque pues, seguían al general Bernardo Reyes. Bernardo Reyes era otra figura, era un militar, un buen militar, y que aparte se desempeñaba como gobernador de Nuevo León. De hecho, se dice que gracias a él es que Monterrey despega, ¿no?, industrial, ¿no?, aquí en México. El caso es que, bueno, digamos que la burocracia de medio pelo para abajo y la población, o gran parte de la población, seguían a Bernardo Reyes. Sentían repugnancia por los científicos, los veían como una clase alejada y aristócrata. En cambio, Bernardo Reyes pues, era un general, era más populachero, por así decirlo, era muy macho, ¿no?
Y entonces, pues mucha gente pensaba que el mejor candidato para suceder a Porfirio Díaz era el general Bernardo Reyes. Obviamente, este señor Bernardo Reyes tampoco deseaba la democracia ni tampoco pensaba en mejorar mucho las condiciones del pueblo o en establecer una democracia, ¿no? O sea, tomar el poder y poco a poco permitir que en México se instaurara un sistema de partidos, ¿no? Y hubiera elecciones democráticas. Él lo que quería era, pues ahora sí que Porfirio Díaz se retirara, se jubilara y ahora él quedar como el hombre fuerte de México, pues a lo mejor otros 30, 40 años, ¿no? Entonces, como verán los dos grupos principales, pues no representaban, pues no representaban una gran diferencia con Porfirio Díaz, ¿no? Nada más eran grupos que buscaban sucederlo. Nada más para que se den una idea, ¿no? Cuentan que un asesor le escuchó decir a Bernardo Reyes que en cuanto pudiera tomar el poder, un ejército de 500,000 de soldados en México, o sea, un ejército permanente, pues no es que hubiera alguna guerra en puerta, y pues esas eran las ideas del general Bernardo Reyes, seguir con una dictadura, casi con una monarquía, y aparte con un ejército de 500,000 de soldados, que bueno, quién sabe cómo los 500,000 de soldados si no tienes una guerra en ciernes, ¿no? Entonces, bueno, esos eran los dos grupos principales dentro del gobierno que se disputaban el beneplácito y el favor de Porfirio Díaz para que él eligiera entre José Yves Limantour o Bernardo Reyes para suceder. Dato aquí curioso que comentamos la otra vez, el lema, la frase de sufragio efectivo no reelección, que usó también Madero en su levantamiento y que todos usaban, que acuñó Porfirio Díaz en un lejano 1871, cuando él se presentó a 2 elecciones contra Benito Juárez y perdió, y después ven que organizó sus levantamientos con el plan de la Noria y el plan de Tustepec, y precisamente efectivo no reelección, para que vean desde dónde viene y pues que nunca lo han respetado. Ahora bien, si ya tenemos a los científicos y a los reyistas, entonces ¿dónde queda Francisco y Madero, ¿no? Francisco Ignacio Madero, ¿no? Bueno, Madero era un rico hacendado de Coahuila. Pertenecía a una quizás de las 10 familias más ricas del Porfiriato. Sin embargo, en general era un buen hombre, ¿no? Dentro de lo que cabe, ¿no? Era un hombre de la época, ¿no? Digo, de los más ricos, pero aún dentro de eso era una buena persona. Había estudiado, bueno, obviamente en Estados Unidos, en Europa, de donde yo creo que vio los sistemas de gobiernos europeos y sobre todo el norteamericano, y entonces él quería algo parecido acá en México. El caso es que, bueno, les digo que era un hombre muy rico, pero era un buen hombre, estudió homeopatía y daba consulta gratis a sus trabajadores, les pagaba bien, se preocupaba por sus peones de sus haciendas. También, mientras estuvo en Europa, se volvió espiritista de sus haciendas. Era una moda que estaba en Europa y en Estados Unidos, en los círculos de clases medias y altas, el espiritismo, y Francisco I. Madero se volvió espiritista y supuestamente guiado, ¿no?, por los espíritus, publica un libro de la Asociación Presidencial. Hay que recordar que Madero, aunque era de las clases más beneficiadas del Porfiriato, al principio él en un inicio no estaba en contra de Porfirio Díaz. Lo que él quería es que Porfirio Díaz permitiera que el vicepresidente, o sea, que se instaurara la figura de vicepresidente, que se le diera poder real y que el vicepresidente sí fuera electo democráticamente, porque él pensaba que así eventualmente, cuando Porfirio Díaz dejara el poder, el vicepresidente tomaría el poder
y ya México estaría, ya habría practicado, ¿no?, eso de la democracia, y entonces a partir del vicepresidente que dejara a Porfirio Díaz, y los presidentes ahora sí llegarían de forma democrática. Eso fue en un inicio. Cuando escucha la entrevista, o bueno, la lee en los periódicos de James Krillman, pues entonces, animado, ¿no?, por los espíritus en sus sesiones espiritistas, que es la sucesión presidencial, donde pues propone democratizar al país. Porfirio Díaz lo toma loco, y aparte pues era de las familias, o la familia más rica de Coahuila, entonces pues se conocían, ¿no? Conocía al abuelo y al papá de Madero, y por eso de Madero, y por eso decide no reprimirlo, ¿no? Más bien lo toma como un muchacho medio alocado. De hecho, lo recibe en Palacio Nacional a Madero, le concede una nacional a Madero, le concede una entrevista. Obviamente Madero no logra convencerlo de sus puntos de vista, y pues cuando acaba la entrevista dicen que Porfirio Díaz pues se quedó con la impresión de que Madero era un chamaco alocado que no sabía pues lo que era de la democracia, pues no iba a funcionar tan fácil, en lo cual tenía en parte razón Porfirio Díaz. Y Madero, al salir de la entrevista, pues se convence de que Porfirio Díaz pues no va a hacer ninguna concesión, por muy pequeña que sea, y entonces cada vez se va convenciendo más de que para tirarlo hay que tomar las armas. Cada vez se va convenciendo más de que para tirarlo hay que tomar las armas. Entonces, bueno, a partir de esta entrevista de James Krillman, los grupos de los reyistas y los científicos se empiezan a mover para tratar de que Porfirio Díaz se decante o por Yves Limantour, y se empiezan a dar patadas por debajo del agua, y Porfirio Díaz pues obviamente estaba muerto de la risa, ¿no? Seguía aplicando la técnica que le había funcionado durante 30 años de dividir y vencerás, ¿no? El caso es que llega un momento en que los partidarios le presentan evidencia a Porfirio Díaz de que Bernardo Reyes está detrás de una campaña en algunos periódicos y medios buscando desprestigiar a José Yves Limantour. Porfirio Díaz se hace el sorprendido, obviamente lo sabía todo, y entonces aprovecha porque vio que tanto Bernardo Reyes como José Yves Limantour estaban tomando mucho poder y se le estaban creyendo de que le iban a poder suceder. Entonces aprovechan para decirle a Bernardo Reyes que pues, ante la evidencia de lo que le presentaron, pues él le propone que renuncie a su cargo de gobernador en Nuevo León y se vaya como asesor militar a una de las embajadas en Europa. Y si no lo obedecía, entonces que se tenía que atener a las consecuencias. Bernardo Reyes, aunque era popular en el ejército y la gente prefería a Reyes que a Limantour, pues no tuvo las agallas para enfrentarse al dictador o para iniciar un levantamiento, y entonces sumisamente se marchó a Europa y dejó colgados de la brocha a todos sus partidarios y pues los científicos partida, ¿no? Y coincidió esto, que los reyistas se quedaron sin su líder, con el hecho de que Francisco I. Madero, con su libro de la Asociación Presidencial, había empezado recorridos alrededor del país para promover su candidatura en las próximas elecciones, donde Porfirio Díaz había dicho que iba, en primera, a permitir que hubiera otros partidos y otros candidatos y que iba a respetar los resultados. Al principio la gira de Madero pues no juntaba mucha gente. Resultados. Al principio la gira de Madero pues no juntaba mucha gente, pero cuando los reyistas ven que su líder se va al exilio y se quedan desamparados, pues no les gusta, ¿no? Y entonces se empiezan a acercar en masa o sea, acaban nutriendo a Madero porque lo ven como el candidato o la persona con la cual pueden dar la pelea.
Y entonces así súbitamente Francisco I. Madero recibe un impulso que no hubiese recibido en otras circunstancias, y los mítines de Madero se empiezan a llenar con mil. Porfirio Díaz pues se empieza a preocupar un poco porque ve que Madero sí está levantando a las masas, aquellas masas que durante 30 años lo habían obedecido ciegamente y le tenían temor, un temor ciego. Empieza a ver que la gente que pues, tenía mucho descontento empieza a animarse con la posibilidad de que Madero llegue a la presidencia, ¿no? Eh, el caso es que poco antes de las elecciones, Porfirio Díaz y su régimen encarcelan, entran en uno de los mítines de Madero, arrestan a muchas personas, los acusan de sedición y de traición y de cualquier delito, y meten a Madero a la cárcel, lo meten ahí en San Luis Potosí y lo tienen. De septiembre de los 100 años de la independencia, y con Madero encarcelado. Obviamente después se celebran las elecciones. Porfirio Díaz pues obviamente vuelve a ganar, y una vez que ganó, entonces sueltan a Madero, lo dejan en arresto domiciliario ahí en San Luis Potosí. Madero, que pues como les digo era de una de las familias más ricas del país, pues tiene los recursos para evadirse de San Luis Potosí, huye hacia el norte y cruza la frontera y se refugia en Texas, y desde ahí lanza el Plan de San Luis, invitando a la gente a levantarse el 20 de noviembre. Lanza el Plan de San Luis, invitando a la gente a levantarse el 20 de noviembre para tirar al dictador. Aquí un dato, 2 días antes, ya saben, aquí en la ciudad de Puebla, la policía porfirista y el ejército se enteran de que hay unos partidarios de Madero, que son los hermanos Cerdán, que eran 3 hombres y una mujer, que son maderistas, que tienen armas, y entonces pues llegan a arrestarlos y se desata la balacera. Eso es 2 días antes del 20 de noviembre. Era el día señalado por Madero para que los grupos alrededor de México se levantaran en armas. Cruza la frontera con quizás 20 o 30 hombres. Le habían prometido sus partidarios que iban a estar esperando con unos 300 o 500 hombres bien armados cerca de la frontera para unírsele, y empezó que Madero cruza y con 15 o 20 hombres, y resulta que pues del otro lado había otros 20 o 30 hombres, ¿no? Entonces se da cuenta que no es buen momento para internarse en el país, se regresa a Texas, pero a lo largo de México sí fueron realizándose levantamientos, ¿no?, de hombres que siguen la proclama de Madero. Aquí mencionaríamos a 2, los más importantes, no los únicos, que serían en el norte Pascual Orozco y Pancho Villa. Pancho Villa, que le sería fiel a Madero toda la revolución, y que lloraría su muerte, y Pascual Orozco, que en un inicio se levanta siguiendo a Madero y que más adelante lo traicionaría, o pues, una vez que Madero fuera presidente, pues también Pascual Orozco se levantaría contra él. Pero bueno, esa es otra historia. El caso es que estos grupos de Pascual Orozco y Pancho Villa, en el norte, siendo en número, van teniendo éxitos parciales, pues eran pequeños grupos de guerrilleros, y poco a poco se van uniendo. Aquí hay que mencionar curiosidades de Pancho Villa, que también más adelante las repetiré yo creo, pero bueno, Pancho Villa, original aparentemente cuando era joven, el hacendado donde trabajaba intentó abusar de una de sus hermanas. Pancho Villa lo mató y huyó a la sierra, ¿no? Porque pues sabía que lo iban a encarcelar, y se une aparentemente a una banda de forajidos de esas regiones, que estaba liderada por un hombre que se llamaba Pancho Villa. Unos años después, Pancho Villa muere, y Dorotea Arango, la banda de forajidos, y toma el nombre del antiguo líder, al cual yo creo que le llegó a tomar cariño.
entonces toma su nombre de Pancho Villa y de ahí es que pues se le llama Pancho Villa y no Doroteo Arago. Pancho Villa se dedicaba a robar ganado y pues para poderlo, para poder aprovechar, ¿no? Los botines que conseguía. Unos dicen que vendía las reses del otro lado, del lado norteamericano, que no preguntaban si eran robadas o no. O abrió una carnicería en Chihuahua donde vendía el ganado que robaba. El caso es que Pancho Villa pues, poco a poco se fue haciendo de dinero y pues, seguía siendo el líder de una banda de forajidos que conocían el manejo de armas y que conocían el territorio, ¿no? Chihuahuense, lo cual más adelante les permitiría combatir al ejército federal. Bueno, el caso es que Pancho Villa, Pascual Orozco y los demás que se habían levantado en el norte, poco a poco se van uniendo y deciden ponerle sitio a Ciudad Juárez, que era más que una ciudad, era un pueblo en el norte. Antiguamente era el Paso del Norte, pero recuerden que después de las guerras de Reforma y del Segundo Imperio, en honor a Benito Juárez, se le puso a Ciudad Juárez, al Paso del Norte se le puso el nombre de Ciudad Juárez. El caso es que, bueno, los revolucionarios que le ponen sitio a Ciudad Juárez, cuando Madero se entera que ya hay un núcleo importante de fuerzas rebeldes, cruza otra vez la frontera y se les une, y obviamente Pascual Orozco y Pancho Villa, pues sabiendo que Madero es el que había lanzado el plan de San Luis, le reconocen el liderazgo y se ponen bajo sus órdenes. Tenían sitiado a algunos federales allí en Ciudad Juárez, los revolucionarios, y Madero era más de la idea de negociar, ¿no? Dentro del gobierno de Porfirio Díaz también ya andaban con ganas de negociar, y Pancho Villa y contrarios a negociar. Ellos decían, si ya nos levantamos en armas, pues vamos a derrotar militarmente a Porfirio Díaz, no a pactar una paz donde se pierdan muchas de los cambios, ¿no?, que querían hacer los revolucionarios. El caso es que, contraviniendo las órdenes de Madero, desde Ciudad Juárez les disparan a los revolucionarios y los revolucionarios pues les responden. Total que para cuando Madero se da cuenta, los revolucionarios ya tomaron Ciudad Juárez, ¿no?, por la fuerza. Esto espanta un poco al gobierno y entonces el gobierno decide que hay que negociar. El gobierno decide que hay que negociar. Aunque el ejército federal de Porfirio Díaz estaba intacto y aunque tenían mucho dinero en Palacio Nacional, o sea, el presupuesto estaba equilibrado y tenían dinero con que Palacio Nacional, o sea, el presupuesto estaba equilibrado y tenían dinero con que sostener una campaña militar, pues Porfirio Díaz ya se siente viejo. Bernardo Reyes estaba en Europa, aunque ya lo habían mandado traer, pero venía en camino. José Yves Limantour, que estaba molesto con Porfirio Díaz, ya tenía un año que estaba en el extranjero fingiendo que, o no sé, a lo mejor sí, que su esposa estaba enferma y estaba en Europa, y eso provocaba nerviosismo entre los embajadores extranjeros. El caso es que de repente Porfirio Díaz, que parecía un dictador de hierro y de piedra, pues súbitamente se volvió un anciano frágil, ¿no? Combatir a los rebeldes, que bien yo creo que lo pudo haber hecho. Y entonces Porfirio Díaz decide que hay que mejor negociar, cosa que no querían hacer algunos revolucionarios, pero el hecho es que Porfirio Díaz manda a traer a José Yves Limantour. Limantour pues, escucha las demandas de Madero y empieza a hacer algunos cambios, ¿no?, a quitar a los gobernadores más corruptos y más odiados. Manda iniciativas de ley que buscaban dar más acceso a educación, hacer reparto de tierras, pues que las elecciones ahora sí fueran más democráticas. Pero el caso es que lo poco que pudo hacer en esos meses Limantour, como él lo dirá más tarde, fue muy poco y demasiado tarde. El caso es que, bueno, negociar con Madero y pactan que Porfirio Díaz va a marchar al exilio
que va a dejar un gobierno interino en manos del licenciado Francisco León de la Barra, y ese gobierno interino va a convocar elecciones que ya van a ser libres, y pues eso es lo que ocurre básicamente, ¿no? El 23 de mayo de 1911, Díaz renuncia. 6 días después, el 29 de mayo de 1911, aborda el gobierno provisional de León de la Barra, convoca nuevas elecciones y ahí gana Madero abrumadoramente, ¿no? Es curioso, en esas elecciones también se lanzó Bernardo Reyes, que ya por fin había regresado a México, pero bueno, Madero le gana, ¿no? Madero le gana, ¿no? Algunas cosas curiosas, en esta revolución o en este levantamiento, como les decía, Madero sí quería democratizar al país, pero él no veía mal, por ejemplo, que su familia fuera de las más ricas en el país, ¿no? Y en Coahuila, ¿no? Entonces él quería más o menos que siguiera el mismo sistema, aunque sí quería hacer cambios, nada más que hubiera democracia. Sin embargo, a lo largo y ancho del país había muy distintos intereses, ¿sí? Y ya por ahí ya sonaba Emiliano Zapata, que es también un gran héroe de la revolución según nuestros historiadores oficiales. Emiliano Zapata le valía gorro la democracia y las demandas obreras. Él lo que quería era tierra para sus campesinos. O sea, era todo lo que le preocupaba a Zapata, ¿no? Él nada más se preocupaba por lo que pasaba en Morelos, ¿no? Por ejemplo, Pancho Villa y Pascual Orozco, pues más que querer democratizar al país o llevarlo al siglo XX, ¿no? Modernizarlo, ellos en realidad tenían cuentas o venganzas pendientes contra los terratenientes de Chihuahua, ¿no? Entonces eso era lo que los movía. Ellos no entendían de las peticiones de Emiliano Zapata, donde en el norte no había tanto problema de reparto de tierras, ¿no? Y entonces así como Emiliano Zapata, como Pancho Villa, como Pascual Orozco, pues a lo largo y ancho del país había muy distintos intereses y en realidad muy pocos eran los que compartían la idea de Madero o tenían un verdadero proyecto. Lo que ocurrió con la revolución es que durante 30 años el porfiriato mantuvo a sangre y fuego, aplacados, muy distintas demandas de la sociedad mexicana, y cuando toda esta sociedad mexicana vio que se tambaleaba la dictadura, entonces brotaron, dijeron pues es la hora, ¿no? Y en la dictadura, entonces brotaron, dijeron pues es la hora, ¿no? Y entonces estalló una revolución una revolución no unificada, sino con muchos intereses distintos, ¿no? Y obviamente también había grupos, ¿no? Y más los grupos en el poder, que pues ellos se iban a montar en la revolución con el único propósito de que no afectaran sus intereses y ellos siguieran quedando arriba de todos, ¿no? Entonces, eso básicamente fue la revolución, ¿no? Un dato curioso, estamos hablando que Porfirio Díaz dejó el país el 23 de enero de 1911, o sea, ya en pleno levantamiento de Madero, pues resulta que una columna encabezada por los hermanos Flores Magón, que eran unos anarquistas que odiaban a Porfirio Díaz, pero también odiaban a Madero, a pesar de que Madero les había ayudado en algunas ocasiones. Bueno, Flores Magón, que eran 3, que eran anarquistas, que eran periodistas y que publicaban en contra de Porfirio Díaz y que habían sufrido en carne propia su represión, sus encarcelamientos, se habían tenido que mudar a Estados Unidos porque acá los perseguían. Bueno, ellos, al mando de algunos mexicanos y muchos mercenarios que consiguieron en Estados Unidos, encabezaron una columna militar que tomó Baja California del Norte. Y entonces pues tenías a Porfirio Díaz y a la dictadura por un lado, tenías a Madero escondido en Texas, pero ya había grupos que habían escuchado su llamado, habían escuchado su llamado de levantarse el 20 de noviembre
empezando a pelear contra la dictadura. Y luego ahí tienes tú esta columna militar, en parte de mexicanos y en parte de mercenarios, que odiaba a Díaz y que también odiaba a Madero, o sea, que no seguía a Madero, pues que llegan y ocupan Baja California del Norte. Obviamente esta columna fue rápida y fácilmente derrotada por Porfirio Díaz y su ejército, pero pues nos muestra, ¿no?, el desgarriate que se empezaba a formar en México, ¿no? No era un grupo o era un levantamiento unificado, sino empezaban a brotar distintos. Básicamente así es como cae Porfirio Díaz y como llega Madero a ser presidente electo. Esta primera etapa de la revolución duró unos escasos 6 meses y fue digamos muy bueno, pacífica, en el sentido de que hubo muy pocos muertos, ¿sí? Es curioso, es como en la independencia, que ven que el primer levantamiento, el de Hidalgo, pues sí hubo bastantes muertos, pero pues nada más duró 6 meses y lo aniquilaron. Bueno, donde se logró el objetivo, que era tirar a Porfirio Díaz, se logró en 6 meses, casi no hubo muertos. El único evento notable fue la toma de Ciudad Juárez. Y pues bueno, para finales de 1911 ya tenemos a Francisco I. Madero en la presidencia democráticamente. Aunque había empezado el levantamiento, hubo elecciones y entonces Madero era un presidente electo democráticamente. Ya en la siguiente cápsula o en las siguientes seguiremos hablando, ¿no?, de la revolución, pero sí que quede claro, la revolución no es como nos la pintan, no es un solo movimiento, fueron muchos movimientos y el primero, el que en sí logró el objetivo principal, que era tirar a Díaz, fue, se saldó con muy pocos muertos, ¿no? En fin, ya seguiremos con lo que es la presidencia de Madero y su eventual traición, de la que es objeto por parte de Victoriano Huerta, y su asesinato, ¿no? Y cuando Huerta se vuelve presidente de México. Pero bueno, eso ya va a ser otra historia y será en la siguiente cápsula. Esta cápsula ha sido presentada por Montessori del Sol Puebla, en la narración, en el guión y la grabación, Ramón Matos Pérez. Hasta la próxima. כי בין לב אחד מעולם בעדיה, היא עוד נמשכת השרשרת.